Hoy en Conciencia hablaremos sobre el 45 aniversario de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la UCR. Hace 45 años se creó la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la UCR para satisfacer muchas de las necesidades del mercado agropecuario e industrial, y desde sus orígenes ha realizado importantes aportes al desarrollo sostenible del país. La economía agrícola y agronegocios son profesiones multidisciplinarias que estudian las diferentes formas de organización de la sociedad en las zonas rurales y cómo se satisfacen las necesidades básicas ahí. Por lo que las personas graduadas en estas áreas tienen una sólida formación profesional en los campos de la administración agropecuaria, finanzas, política, organización y agroambiente, entre otras. Pero, ¿qué es la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios? ¿Y cuáles son sus aportes sociales, económicos y ambientales para el país? Para hablar sobre este tema nos acompaña el máster Enrique Montenegro Hidalgo, director de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. Enrique, bienvenido a Conciencia, a hablar de un tema extremadamente importante, el 45 aniversario de la escuela de ustedes, la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios. Bueno, Gustavo, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir un acontecimiento que para nosotros como escuela es icónico, y realmente consideramos que el aporte que ha hecho la escuela al país y sigue haciendo es vital, tomando en cuenta que seguimos siendo un país agroexportador. Claro, todo eso lo vamos a ir ventilando poco a poco. Correcto. A lo largo del programa. Comencemos como antecedentes, idea de quién, cuándo, coméntenos toda esta parte que a mí siempre me interesa mucho. Bueno, en realidad hay un antecedente que es bastante, para mí fue curioso cuando estábamos haciendo la revisión de la historia para conmemorar el 45 aniversario, y encontramos un dato interesante, y es que en realidad la carrera como tal, la escuela, sí nace en 1974, pero en realidad en Costa Rica se imparte los cursos de economía agrícola desde que estaba la Escuela Nacional de Agricultura, que precisamente precisamente las oficinas estaban aquí, donde nos ubicamos hoy en el estudio. En realidad, cuando se creó esa escuela, se le compró la granja Macaya, se llamaba Granja Macaya, que es el campus, la finca 1 de la Universidad de Costa Rica, y ahí inició la Escuela Nacional de Agricultura. Y ahí había una cátedra, que era la Cátedra de Economía Agrícola. De esto estamos hablando cerca de 1920 y algo, ¿verdad? Y en 1929, cuando un abogado y economista cartaginés, Luis Demetrio Tinoco, volvió de realizar sus estudios de posgrado en Estados Unidos, su primer trabajo fue como profesor de Economía Agrícola en el Liceo de Costa Rica en 1929, y en 1930 asumió la Cátedra de Economía Agrícola de la Escuela Nacional de Agricultura. Así que tenemos un antecedente bastante antiguo de lo que es la economía agrícola digamos que como disciplina de estudio en el país. Qué interesante. Como escuela, entonces en 1974 queda totalmente organizada, fundada, pero me comentaba usted antes de iniciar el programa que el Congreso del 72 y 73 tiene mucho que ver con esa decisión. Exactamente. En el Congreso, segundo Congreso Universitario me parece que era 71-72, se desarrolló. Se tomó una de las decisiones que se tomó fue dividir en ese momento la Escuela de Agronomía o la Facultad de Agronomía, dividirla en 3 escuelas. Entonces se tomó la idea de dividirla en fitotecnia, la producción de plantas, ¿verdad? Zootecnia, producción de animales, y la Escuela de Economía Agrícola, con un pequeño detalle, y es que no se contaban con suficientes economistas agrícolas para impartir la carrera de Economía Agrícola tal cual, porque ya existía la titulación de ingeniero agrónomo con énfasis en economía agrícola, pero no existía la escuela. Y entonces la Universidad de Costa Rica firmó un convenio con el IICA, con la cooperación internacional, en este caso la estadounidense, para que los primeros profesores fueran los científicos o los investigadores que tenía el IICA en el país. Y así sucedió. Entonces el inicio de la carrera, de la escuela como tal, en el 74, está muy marcada
por profesores traídos por el IICA, formados prácticamente todos con su posgrado, su doctorado en Estados Unidos en economía agrícola. Economía agrícola como tal se imparte en Estados Unidos desde 1886, entonces en realidad hay mucho atrás. Y así nació la escuela, con un primer grupo de profesores de cooperación internacional que fueron formando incluso a la primera generación, que también fue a estudiar al exterior, ya podríamos decir, de economistas agrícolas autóctonos, claro, que volvieron a ser el grupo de profesores que tuvo a cargo la escuela. ¿Cuántos graduados, Enrique, desde 1974 aproximadamente? Bueno, no me tiene que dar la cifra exacta. Sí. No, en realidad tenemos más de... Se podría pensar que serían muchos por tener 45 años, pero en realidad tenemos un poquito más de los 1000 graduados. En realidad no son tantos porque es una carrera que tiene una característica interesante. Es una carrera poco conocida para el que no está metido en el sector agropecuario. Si uno no conoce el sector agropecuario, le pasa mucho a los estudiantes de primer ingreso, que estuvimos con bienvenidas en estas fechas, y les comentábamos, les dábamos una idea de qué era la carrera, porque lo primero que le van a preguntar a sus familias es ¿qué estudió? Y después de que cuentan qué es economía agrícola, y les van a preguntar ¿y eso qué es? Exactamente. Al ser una carrera poco conocida, en realidad hemos tenido grupos pequeños de promociones y entonces no tenemos tantos graduados como se podría esperar a pesar de tener tantos años. Claro. ¿Hay otras escuelas similares en el país? Sí, bueno, en realidad la carrera como tal está acreditada y una de las cosas que nos llamó la atención cuando recibimos a los pares en la primera acreditación, y ahora estamos cerca de la reacreditación, fue que los pares internacionales nos decían que nosotros deberíamos tener una proyección centroamericana, porque prácticamente era la única escuela de economía agrícola que queda en Centroamérica. La que cerró más recientemente era la de El Salvador, de la Universidad Simeón Cañas, una universidad privada católica que tenía la escuela. Y, por ejemplo, el Zamorano en Honduras cambió el enfoque y ahora es agronegocios totalmente y dejó de lado lo que es la economía agrícola. A nivel nacional no se cuenta con otra escuela ni tampoco se ha contado. El área de agronegocios sí se desarrolla, pero el área de agronegocios es más aplicado todavía que la economía agrícola. Entonces, en el Instituto Tecnológico, con quien trabajamos muy en conjunto, está la carrera de Ingeniería en Agronegocios. La Universidad Estatal a Distancia cuenta con la carrera de Gestión de Empresas Agropecuarias. Y en la Universidad Nacional, la carrera de Ingeniería Agronómica tiene un énfasis de licenciatura, que es el énfasis en agronegocios. Pero en términos generales... Ustedes son únicos. Somos únicos en economía agrícola. Excelente. Permítame hacer una pausa, ya regresamos. La Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios ha hecho importantes aportes al desarrollo sostenible del país en sus 3 dimensiones: ambiental, social y económica. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el magíster Enrique Montenegro Hidalgo, quien es el director de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. Enrique, en sedes universitarias. Sí, bueno, ¿Tenemos esa proyección de la economía agrícola y agronegocios en las sedes? Sí, en realidad es algo que siempre ha estado presente, es una necesidad, de hecho que la carrera esté en las zonas productivas del país. Históricamente ha sido una carrera que se ha desconcentrado con un modelo un poco diferente, y es que nosotros desconcentramos la carrera por aproximadamente unas 3 aperturas que corresponden a 10 años. Estamos 10 años en una zona, graduamos unas 3 generaciones y luego pasamos a otra zona. Históricamente se estuvo en el recinto de Tacares, en la sede del Atlántico, en Turrialba, y actualmente estamos en el recinto de Guapiles y en la sede del sur, precisamente con la carrera. En Golfito. En Golfito. Sede del sur en Golfito. En Golfito. Exactamente. Perfecto. ¿Aproximadamente cuántos profesores y profesoras en la escuela? Bueno, eso es un dato interesante porque la escuela se mantuvo con una pequeña población de aproximadamente 15 profesores por mucho tiempo, y ahora pues realmente tenemos el doble.
Entre los profesores que tenemos en las 3 sedes donde estamos, tenemos 32 profesores. En realidad, profesores que tengamos a tiempo completo, tenemos 13 profesores a tiempo completo y tenemos profesores con tiempos parciales que comparten con actividades en otros recintos o incluso con su ejercicio profesional en otras partes. ¿Cómo podríamos describir el perfil y habilidades de un graduado de la escuela de ustedes? Bueno, en realidad creo que hay que hacer una pequeña distinción que tal vez es bueno entenderlo para los televidentes, y es que la economía agrícola es una profesión como tal, y una profesión consiste en la aplicación de conocimientos que otras áreas, otras disciplinas, otras ciencias desarrollan. Entonces, el economista agrícola es un profesional que incorpora conocimientos desde la química, la biología, la matemática, la contabilidad, el mercadeo, la producción agropecuaria, el procesamiento de alimentos, también con políticas económicas, con comercio internacional. O sea, en realidad es un profesional multidisciplinario o transdisciplinario, podríamos decirlo, así nació la carrera y así es el profesional, que llega a solucionar a zonas rurales, precisamente, problemáticas. Entonces, es un profesional que lo que busca es combinar lo necesario de las ciencias económicas, de las ciencias agroalimentarias y generar soluciones. Las soluciones son muy diversas, las soluciones pueden ir desde organizar un grupo de productores hasta alcanzar la calidad para poder exportar. En realidad nosotros, los graduados de la carrera, normalmente no están enfocados en la producción como tal, como está un ingeniero agrónomo o un zootecnista o un profesional en ingeniería de alimentos, sino que más bien está en cómo relacionar esa producción con el mercado, o cómo hacemos que sea más rentable, o incluso cómo hacemos la distribución de los recursos, partiendo del principio de la definición de economía tal cual. Entonces, básicamente lo que hace un economista agrícola es identificar las necesidades y ver cómo satisfacer esas necesidades con los recursos que son limitados, que es la definición básica de economía, con la característica particular que entiende los conocimientos de la producción como tal, y la producción en nuestro caso es biológica. Claro. Tratamos con seres vivos. Entonces, bueno, no tengo que explicarte mucho de eso, pero entonces para los televidentes es importante saber que es un profesional diferente, un profesional multidisciplinario que combina conocimientos de muchas ciencias y muchas áreas para solucionar problemáticas, principalmente en zona rural. Claro. Mercado laboral, ¿dónde se emplean los profesionales graduados de la escuela de ustedes? Sí, tradicionalmente el empleador principal era el Estado, históricamente. Sin embargo, cuando el país toma el modelo de agronegocios, y ahí es donde nace el nombre de que la escuela se llama Economía Agrícola y Agronegocios, más bien pasamos a un complemento donde el graduado de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios trabaja más principalmente en zonas rurales. Tenemos, en empresas privadas. Tenemos desde proyectos de exportación hasta pequeñas organizaciones como una asociación, como una cooperativa. Tenemos muchachos trabajando en la parte de los bancos, analizando crédito rural, por ejemplo, haciendo avalúos, tasación también. Incluso tenemos graduados en municipalidades, precisamente en esas mismas áreas. Y últimamente tenemos muchos profesionales que trabajan en calidad. El tema de gestión de la calidad es un tema algo reciente en la escuela, en la carrera como tal, pero está generando mucho empleo. Y luego tenemos el economista agrícola que está en los trabajos tradicionales. ¿Cuáles son esos trabajos tradicionales? Un economista agrícola toma básicamente datos para generar modelos que puedan predecir comportamientos. Entonces, mediante modelos econométricos se puede trabajar en predicción del precio, por ejemplo, internacional de la palma, para poder asesorar a los productores. Se puede hacer proyecciones de oferta, o sea, de producción, con áreas, con datos, se generan modelos para predecir productividad en diferentes áreas del sector agropecuario. Interesante. ¿Y la situación laboral en términos de empleabilidad? Sí, la situación laboral tenemos una pequeña particularidad, y es que los graduados con licenciatura
el 99% tiene trabajo. 99%. 99%. Una de las pocas. Sí. Sin embargo, cuando hablamos de los graduados con bachillerato, tenemos un 92,5% de empleabilidad. Ah, muy alto también. Sí. ¿Qué pasa con estos muchachos? Con los muchachos de bachillerato, cosa que nosotros creíamos que no iba a pasar, incluso la empresa privada está pidiendo licenciatura, antes era el Estado. Pero también hay un componente que nos está faltando y que no está en la malla curricular, sino que es una formación paralela que tienen que tener los muchachos. Y es que el mercado laboral está pidiendo, además de su grado académico, está pidiendo manejo del inglés. Básicamente, si se está trabajando con exportación o con importación o en producción agropecuaria. Fundamental otro idioma. Fundamental Claro, otro idioma. Sí. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Luego del sector servicios y manufactura, los agronegocios constituyen el tercer motor de la economía del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del 45 aniversario de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios con su director, el magíster Enrique Montenegro Hidalgo. Es bien sabido, Enrique, que la escuela de ustedes hace mucha acción social. Háganos un breve resumen de tanta acción social. Bueno, en realidad es histórico porque uno de los componentes que la escuela tuvo desde sus orígenes fue la extensión agropecuaria. La comunicación, precisamente del conocimiento que se genera y cómo transmitirlo a las poblaciones rurales y principalmente a los productores agropecuarios. Nosotros como escuela actualmente tenemos 3 trabajos comunales universitarios, lo cual para una unidad académica en realidad es mucho. Eso es mucho. Hemos encontrado incluso que hay unidades académicas mucho más grandes que tienen un trabajo comunal universitario. Nosotros tenemos concentradas las actividades de acción social en 2 zonas, sin que sean excluyentes. Estamos en la región Brunca, porque en la región Brunca encontramos el 33% de la pobreza del país, se concentra en esa zona. Y luego nos concentramos en la región Huetar Norte, Upala, Guatuso, Los Chiles, que son cantones que presentan un índice de desarrollo humano bajo. Y en ambos, el 80% de la economía depende de actividades agropecuarias. Entonces nosotros nos concentramos en generar esa acción social. ¿En qué consiste la acción social en economía agrícola? Es muy diversa, pero básicamente lo que podemos decir es que nos concentramos en desarrollar habilidades en los productores agropecuarios para que puedan dejar de tener una finca y poder tener un agronegocio. Claro. Para que sean empresarios, básicamente. Claro. Investigación, también fuertes en investigación. Sí, tenemos el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial. Es un centro que cumple 21 años de existencia y es un centro que en realidad en este momento tiene 12 proyectos que se desarrollan, un programa en métodos cuantitativos y que se hace bastante investigación, donde hemos tenido un reforzamiento por los profesores que han venido, profesores jóvenes, con sus doctorados. Básicamente ese componente nos faltaba, pero en los últimos 5 años hemos pasado de tener un profesor con doctorado a tener 5 profesores con doctorado que han estudiado en España, en Alemania, en Chile, en México, y nos vienen a reforzar esa parte y ahora tenemos un centro todavía más fuerte. Ligado a la investigación, una revista electrónica que tiene su conexión con el TEC. Sí, exactamente. Este es un trabajo conjunto en realidad que desarrollamos con la Escuela de Ingeniería en Agronegocios del Instituto Tecnológico y precisamente en el proceso de acreditación de ambas carreras nos salió pendiente el transmitir lo que hacíamos y nació la idea de tener una revista de difusión científica. Sin embargo, la revista de difusión científica que empezó en el 2014 ha tenido un crecimiento y una aceptación tan grande en la comunidad científica que cada vez tenemos más una revista científica, una revista electrónica que se llama e-agronegocios precisamente y que es uno de esos ejemplos de que no tenemos que competir, sino que tenemos que competir, o sea, combinar las competencias para elevar, como hacemos con los híbridos en plantas y en animales, ¿verdad? El vigor híbrido, las mejores características de ambos padres para tener algo mejor. Así hemos trabajado el Instituto Tecnológico y la Universidad de Costa Rica
en la revista de Agronegocios. Interesante. Está en este momento organizando el 4º Congreso en Economía Agrícola y Agronegocios. Exactamente. Sí. Estamos organizando ya el 4º con un carácter muy internacional. Estamos a una semana de que se termine la recepción de resúmenes de propuestas para ponencias y para póster. Y tenemos... Carácter internacional, Enrique. Sí, tenemos 35 ponencias en este momento ya siendo evaluadas por el comité científico, que también es internacional, con una aceptación muy grande. Y tenemos noticias, confirmaciones muy bonitas que nos llenan de entusiasmo, y es que, por ejemplo, vamos a tener al doctor Héctor Horacio Murcia, quien fue fundador de la escuela en 1974, cuando era director de la oficina del IICA. Él sigue siendo profesor activo en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá y nos va a acompañar con su presencia. También tenemos el otro extremo, el doctor David Matarrita, quien es profesor en Texas A&M, que estudió su bachillerato, aquí se graduó en el 2000, se fue a Pensilvania, sacó su maestría, su doctorado, y ahora es profesor en Texas y nos va a acompañar también. Y tenemos al profesor Pierre Baumel, al doctor Pierre Baumel, quien es el representante del CIRAD de Francia para toda Latinoamérica y nos va a acompañar. ¿Dónde se llevará a cabo el Congreso? Sí, vamos a estar en lo que corresponde a la Plaza de la Autonomía, vamos a tener el aula magna y, muy importante, vamos a tener también el auditorio. Y me gustaría recalcarlo porque en el auditorio vamos a tener, uno de los ejes temáticos es bioeconomía y cambio climático. Y vamos a tener en ese auditorio, vamos a contar con la participación de la Red Iberoamericana de Cambio Climático. Y los 7 miembros de la red van a estar presentes con un expositor. Excelente. En junio. Está en desarrollo una maestría en la sede del sur. Sí, la maestría en gerencia agroempresarial también tiene 22 años, se crearon al mismo tiempo que el centro de investigación, con una conexión natural que debe haber entre el posgrado y la investigación. Y esta maestría tiene la particularidad que ha sido una de las herramientas que tenemos para hacer regionalización. Y la hemos tenido en Turrialba, en San Carlos, la hemos tenido incluso en Guapiles. Y ahora viene un año de 2 retos muy interesantes. El primer reto es que en septiembre iniciamos lecciones con la sede del sur en Golfito para abarcar precisamente la región Brunca. Y actualmente se desarrolla en Liberia, pero para el 2021 tenemos la proyección de abrir en el recinto de Santa Cruz. Entonces es una maestría que se mantiene muy activa. Ahora estamos enfocados básicamente en ayudar a fortalecer la sede del sur, y no solo vamos a tener en septiembre el inicio de la maestría, sino que hay un día del Congreso donde las presentaciones se van a realizar en el Golfito. Enrique, muchísimas gracias y desde luego muchos éxitos tanto con el Congreso como la maestría en la sede del sur. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. ¿Qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunas de las palabras que se usaron en el programa y las ponemos en contexto. Hoy, por ejemplo, el invitado nos dijo: entonces, mediante modelos econométricos, se puede trabajar en predicción del precio, por ejemplo. Bien, se conoce como econométrico a la rama de la economía que usa modelos matemáticos y estadísticos, programación lineal y teoría de juegos para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre los sistemas económicos. Gracias a este tipo de modelos de medición, se puede predecir variables como el precio de bienes y servicios, reacciones del mercado, productividad y tendencia de los negocios, entre otros, y así poder asesorar a las personas productoras. Además, nuestro invitado nos dijo: como hacemos con los híbridos en plantas y en animales, ¿verdad? El vigor híbrido, las mejores características de ambos padres. Híbrido es un adjetivo y se refiere a la combinación de elementos de distinta naturaleza para generar un nuevo producto. Tal y como lo señala el invitado, la clave del éxito está en fusionar las mejores competencias para elevar la calidad del producto. Es así como surgió la revista e-Agronegocios, una iniciativa del TEC y la UCR para divulgar información en las áreas de economía agrícola, agronegocios, gerencia agroempresarial y campos afines. Esto fue Conceptos. Los espero en otro programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerde que puede seguirnos por nuestros canales de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.